Dios te bendiga. Aquí aprenderás más de la Biblia, donde te llenarás de sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Cada día se estará publicando un video para que puedas aprender. No te olvides de suscribirte, compartir y de dejar tu like. Comencemos. 50 preguntas de la Biblia, parte 3. Pregunta 1. ¿Qué nombre lo puso el jefe de los eunucos a Daniel? A Sadrach. B. Mesac. C. Abed-Negó. D. Belsasar. Tienes 10 segundos para responder. De Belsasar. Daniel capítulo 1 versículo 7. Pregunta 2. ¿Quién dudó de la resurrección de Jesús? A. Mateo. B. Judas. C. Tomás. D. Pedro. Tienes 10 segundos para responder. C. Tomás. Juan capítulo 20 versículos 24 al 25. Pregunta 3. ¿Cuántos sellos tenía el libro que estaba en la mano de Dios, según la revelación de Juan? A. 5 sellos. B. 7 sellos. C. 2 sellos. D. 9 sellos. Tienes 10 segundos para responder. B. 7 sellos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Pregunta 4. ¿Qué animal Dios no le dio sabiduría? A. Avestruz. B. Águila. C. León. D. Hormiga. Tienes 10 segundos para responder. A. Avestruz. Job capítulo 39 versículos 13 al 17. Pregunta 5. ¿En qué día Dios reposó de su creación? A. Séptimo día. B. Primer día. C. Tercer día. D. Quinto día. Tienes 10 segundos para responder. A. Séptimo día. Génesis capítulo 2 versículo 2. Pregunta 6. ¿Quién dijo a Jesús, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de los hijos? A. Mujer sunamita. B. Mujer sirofenicia. C. Mujer hebrea. D. Mujer egipcia. Tienes 10 segundos para responder. B. Mujer sirofenicia. San Marcos capítulo 7 versículos 26 al 28. Pregunta 7. ¿A qué monte Elías dijo para que lo reúnan al pueblo Israel y los 450 profetas de Baal? A. Sinaí. B. Carmelo. C. Jor. D. Mosera. Tienes 10 segundos para responder. B. Carmelo. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 19. Pregunta 8. ¿Quién le dijo a Eliseo, ha venido un acreedor y quieren llevárselo a mis 2 hijos? A. Una guerrera. B. Una mendiga. C. Una viuda. D. Una huérfana. Tienes 10 segundos para responder. C. Una viuda. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1. Pregunta 9. ¿Qué bosque Jehová le manda a profetizar a Ezequiel, donde todos sus árboles serán quemados? A. Carmelo. B. Sinaí. C. Negev. D. Horeb. Tienes 10 segundos para responder. C. Negev. Ezequiel capítulo 20 versículos 46 al 47. Pregunta 10.
¿Quiénes ofrecieron darle plata a Dalila para sacar información de su fuerza de Sansón? A sacerdotes, B ancianos filisteos, C profetas, D príncipes filisteos. Tienes 10 segundos para responder. De príncipes filisteos. Jueces capítulo 16 versículo 5. Pregunta 11. ¿Quién dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? A ángel. B sacerdote. C profeta. D diablo. Tienes 10 segundos para responder. De diablo. San Mateo capítulo 4 versículo 3. Pregunta 12. ¿De qué lugar era la madre, que lo rogó a Jesús, que echase fuera al demonio de su hija? A Sirofenicia. B sunamita. C hebrea. D egipcia. Tienes 10 segundos para responder. A Sirofenicia. San Marcos capítulo 7 versículo 26. Pregunta 13. ¿Cuántos días ayunó Daniel? A 3 días. B 21 días. Calle 7 días. D 40 días. Tienes 10 segundos para responder. De 21 días. Daniel capítulo 10 versículos 2 al 3. Pregunta 14. ¿Quién es el padre verdaderamente de Jesús? A José. B Elías. C Dios. D Moisés. Tienes 10 segundos para responder. C. Dios. San Marcos capítulo 1 versículo 11. Pregunta 15. ¿Quién le dijo a Juan para que escribiera en un libro todo lo viera en la revelación? A ángel. B sacerdote. C profeta. D Jesús. Tienes 10 segundos para responder. De Jesús. Apocalipsis capítulo 1 versículo 11. Pregunta 16. ¿Quién de los profetas mandó a degollar a los 450 profetas de Baal? A Moisés. B Josué. C Eliseo. D Elías. Tienes 10 segundos para responder. De Elías. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 40. Pregunta 17. ¿Qué animales no teniendo capitán y preparan en el verano su comida? A águilas. B leones. C lobos. D hormigas. Tienes 10 segundos para responder. De hormigas. Proverbios capítulo 6 versículos 6 al 8. Pregunta 18. ¿Cuántas personas entraron en el arca? A 5 personas. B 3 personas. Calle 8 personas. D 7 personas. Tienes 10 segundos para responder. Calle 8 personas. Génesis capítulo 7 versículo 13. Pregunta 19. ¿Cómo se llama el padre terrenal de Jesús? A Elías. B Abraham. C Moisés. D José. Tienes 10 segundos para responder. De José. San Mateo capítulo 1 versículo 16. Pregunta 20.
¿Qué le hizo el rey Nabucodonosor a Daniel con referencia a los sabios, luego de revelar e interpretar su sueño? A. Juez. B. Líder. C. Jefe supremo. D. Segundo rey. Tienes 10 segundos para responder. C. Jefe supremo. Daniel capítulo 2 versículo 48. Pregunta 21. ¿Qué cortó Eliseo para echarlo en las aguas y hacer flotar el hierro del hacha? A. Una hierba. B. Un árbol. C. Un palo. D. Una roca. Tienes 10 segundos para responder. C. Un palo. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 6. Pregunta 22. ¿Cómo se llama el río donde se encontraba Ezequiel y vio visiones de Dios? A. Kerit. B. Nilo. C. Kebar. D. Sison. Tienes 10 segundos para responder. C. Kebar. Ezequiel capítulo 1 versículo 1. Pregunta 23. ¿De qué tribu era el padre de Sansón? A. Leví. B. Judá. C. Rubén. D. Dan. Tienes 10 segundos para responder. De Dan. Jueces capítulo 13 versículo 2. Pregunta 24. ¿Quién dijo, yo soy el que soy? A. Aarón. B. Moisés. C. Dios. D. Ángel. Tienes 10 segundos para responder. C. Dios. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Pregunta 25. ¿Cómo se llama la madre de Esaú? A. Raquel. B. Sara. C. María. D. Rebeca. Tienes 10 segundos para responder. De Rebeca. Génesis capítulo 25 versículos 21 al 25. Pregunta 26. ¿Qué dio el rey Nabucodonosor a Daniel por revelar e interpretar su sueño? A. Pequeños presentes. B. Ovejas y bueyes. C. Grandes dones. D. Casas y terrenos. Tienes 10 segundos para responder. C. Grandes dones. Daniel capítulo 2 versículo 48. Pregunta 27. ¿Cómo se llama la mujer que ungió con perfume a Jesús? A. Débora. B. Sara. C. Marta. D. María. Tienes 10 segundos para responder. De María. San Juan capítulo 11 versículo 2. Pregunta 28. ¿Cuántos cuernos y ojos tenía el cordero inmolado? A. 7 cuernos y 5 ojos. B. 5 cuernos y 3 ojos. C. 7 cuernos y 7 ojos. D. 5 cuernos y 7 ojos. Tienes 10 segundos para responder. C. 7 cuernos y 7 ojos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Pregunta 29. ¿Quién de los profetas tenía su suegro llamado Jetro? A. Abraham. B. Jacob. C. Isaac. D. Moisés. Tienes 10 segundos para responder. De Moisés. Éxodo capítulo 3 versículo 1. Pregunta 30.
¿Qué animal es fuerte entre todos los animales y no vuelve atrás por nada? A. Hormiga. B. Oso. C. León. D. Águila. Tienes 10 segundos para responder. C. León. Proverbios capítulo 30 versículo 30. Pregunta 31. ¿Qué le llamó Dios a la expansión? A. Espacio. B. Cielo. C. Nube. D. Celeste. Tienes 10 segundos para responder. B. Cielo. Génesis capítulo 7 versículo 13. Pregunta 32. ¿Cómo se llama el padre del rey Saúl? A. Obed. B. Isaí. C. Cis. D. Noé. Tienes 10 segundos para responder. C. Cis. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 51. Pregunta 33. ¿A quién se refería Jesús cuando dijo, dejad venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos? A. Huérfanos. B. Ancianos. C. Profetas. D. Niños. Tienes 10 segundos para responder. De niños. San Marcos capítulo 10 versículo 14. Pregunta 34. ¿Cómo se llama el criado de Eliseo? A. Abdías. B. Elías. C. Josué. D. Giesi. Tienes 10 segundos para responder. De Giesi. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 12. Pregunta 35. ¿Cuántos hombres Sansón mató para despojar sus vestidos? A. 10 hombres. B. 30 hombres. C. 40 hombres. D. 12 hombres. Tienes 10 segundos para responder. D. 30 hombres. Jueces capítulo 14 versículo 19. Pregunta 36. ¿Quién dijo, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías? A. Mateo. B. Pedro. C. Juan. D. Jacobo. Tienes 10 segundos para responder. D. Pedro. San Marcos capítulo 9 versículo 5. Pregunta 37. ¿Cómo se llama la madre de Caín, el que mató a su hermano? A. Eva. B. Marta. C. Sara. D. Rebeca. Tienes 10 segundos para responder. A. Eva. Génesis capítulo 4 versículo 1. Pregunta 38. ¿Qué animales con cuernos vio Daniel en la visión? A. Carnero y toro. B. Buey y toro. C. Carnero y macho cabrío. D. Toro y vaca. Tienes 10 segundos para responder. C. Carnero y macho cabrío. Daniel capítulo 8 versículos 2 al 8. Pregunta 39. ¿Quién de sus discípulos de Jesús caminó sobre las aguas? A. Pedro. B. Judas. C. Tomás. D. Juan. Tienes 10 segundos para responder. A. Pedro. San Mateo capítulo 14 versículo 29.
Pregunta 40. ¿Cuántas alas tenían cada uno estos 4 seres vivientes? A. 8 alas. B. 6 alas. C. 4 alas. D. 2 alas. Tienes 10 segundos para responder. B. 6 alas. Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Pregunta 41. ¿Quién de los profetas dijo, heme aquí, envíame a mí? A. Moisés. B. Isaías. C. Jeremías. D. Elías. Tienes 10 segundos para responder. B. Isaías. Isaías capítulo 6 versículo 8. Pregunta 42. ¿Con qué animal se representa al diablo? A. León. B. Oso. C. Serpiente. D. Lobo. Tienes 10 segundos para responder. C. Serpiente. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Pregunta 43. ¿Cómo se llama el padre de Abraham? A. Isaí. B. Enoc. C. Obed. D. Taré. Tienes 10 segundos para responder. De Taré. Génesis capítulo 11 versículo 27. Pregunta 44. ¿Cómo se llama el padre del profeta Samuel? A. Eli. B. Manoah. C. Abdías. D. Elcana. Tienes 10 segundos para responder. De Elcana. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 1 al 19. Pregunta 45. ¿A quiénes Jesús les dijo, por qué teméis, hombres de poca fe? A. Profetas. B. Discípulos. C. Levitas. D. Sacerdotes. Tienes 10 segundos para responder. B. Discípulos. San Mateo capítulo 8 versículos 23 al 26. Pregunta 46. ¿De qué era su vestido de Elías? A. Pluma. B. Pelo. C. Ramas. D. Flores. Tienes 10 segundos para responder. B. Pelo. Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 8. Pregunta 47. ¿Qué recogió Eliseo de Elías, que cuando éste fue llevado al cielo, se le cayó? A. Manto. B. Sandalia. C. Bolsa. D. Cinturón. Tienes 10 segundos para responder. A. Manto. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 13. Pregunta 48. ¿A qué color era semejante el aspecto de las ruedas que vio Ezequiel en la visión? A. Dorado. B. Crisólito. C. Blanco. D. Crema. Tienes 10 segundos para responder. B. Crisólito. Ezequiel capítulo 1 versículo 16. Pregunta 49. ¿A quién contrataron para engañarle y sacarle información de su fuerza de Sansón? A. Dalila. B. Jezabel. C. Rebeca. D. Raquel. Tienes 10 segundos para responder. A. Dalila.
Jueces capítulo 16 versículos 1 al 2. Pregunta 50. ¿Quién dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? A Judas. B. Bartimeo. C. Tomás. D. Pedro. Tienes 10 segundos para responder. B. Bartimeo. San Marcos capítulo 10 versículo 47. Dios te bendiga. Si quieres seguir aprendiendo, te dejo otro video en la parte superior. 50 preguntas acerca del profeta Elías.